Gracias, Padre, porque tú estás, Señor, en medio de tu pueblo. Tú le amas, tú le sustentas, tú abrigas nuestra vida, Señor. Le damos gracias al Señor porque nos permite continuar con su palabra. Y hoy cerramos esta serie sobre la incredulidad y te insto, te aconsejo que vuelvas a escucharlas desde el principio, que tú empieces a escucharlas y que también las envíes. Y esta serie se está subiendo al canal de YouTube y tú puedas aprovecharla al máximo. Tú puedas aprovechar la palabra de Dios, que es rica, que nos trae sanidad, que nos trae levantamiento, porque Él no quiere un pueblo debilitado. Él quiere un pueblo fortalecido en Él. Él está trabajando en las familias, en las casas. Él está allí obrando en los corazones de los hijos, mis amados hermanos. Él quiere familias restauradas, hogares restaurados. Y nosotros tenemos que doblar nuestro corazón delante de Él y decirle: sí, Señor, aquí estamos, necesitamos tu restauración, necesitamos la sanidad tuya, necesitamos, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, que tú nos llenes de la fe sólida, una fe inquebrantable, que es la fe del último tiempo. Mira, el Señor habló de la iglesia primitiva, una iglesia que era fuerte en la fe, fuerte en el espíritu, creía, se entregaba, se daba, obedecía, porque nos va a llevar a la obediencia. La fe siempre nos va a llevar a obedecer. Todo aquel que obedece es porque ha creído primero. No se obedece si no se ha creído. Entonces nosotros tenemos que mirar cuánta es nuestra obediencia a Dios. Si el Señor te dice algo y tú no lo haces, estás dudando, estás siendo incrédulo. Es necesario que nosotros le digamos al Señor: revisa mi interior, Dios, y muéstrame si hay algún vestigio de incredulidad, de duda. Porque dudamos tan fácilmente, a veces nos debilitamos espiritualmente y dudamos, y Dios no quiere eso. Pero ¿cómo supero la incredulidad? Y hoy el Señor nos va a hablar de cómo superar la incredulidad. Lo primero que hay es reconocer que estoy enfermo. Así sea un grado de incredulidad en mi vida, significa un corazón malo de incredulidad, significa que estoy enfermo en esa área. Si yo admito la duda, si yo admito que no creo en algo, que dudo, aun cuando la palabra viene por medio de un predicador, por medio de lo que el Señor trae, y yo dudo de eso y entro en duda, ahí hay una situación donde mi corazón está rechazando la palabra. Hay una raíz de rebeldía, hay una raíz de orgullo, donde solamente creo que lo mío o lo que yo estoy planteando como verdadero o justo es lo que es real, y estoy siendo orgulloso porque no estoy recibiendo lo que Dios me quiere mostrar. Cuando hay una palabra que me incomoda, voy a ir a la Biblia y voy a buscar: no, Dios, tú me quieres hablar sobre esto. ¿Por qué no recibo esta palabra a plenitud? ¿O por qué ha chocado contra mi vida? Entonces voy a mirar, voy a revisar, y conforme la palabra me voy a dar cuenta que es real, que es verdadero, que Dios me está aconsejando. Por lo menos cuando Dios habla a las mujeres y nos dice que nos sujetemos a los varones, muchas veces a nosotras esa palabra nos entra en reversa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un hombre que de repente no se somete totalmente a Dios, o de pronto no tiene un fruto totalmente para Dios. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros miremos lo de Dios en él, y en ello que tú ves lo de Dios en ese varón, tú te sometas en lo de Dios, y siempre va a tener lo de Dios una respuesta y un fruto verdadero. Entonces, que tú honres lo de Dios en ese varón, que tú honres lo de Dios, lo que Dios está mostrando en él. Y ahí, a medida de que tú ves que no todo es malo, que hay cosas buenas, tú empiezas a rescatar lo bueno de ese varón, lo que Dios le ha dado a él como padre, como esposo, como autoridad. Entonces Dios ve esa sujeción tuya y empieza a trabajar en la vida de ese varón, empieza a hacer esa obra Dios allí, porque el Señor es: encárgate tú de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Deja que yo trabaje en el corazón de ese hombre, y Dios lo hace.
Pero si nosotros nos ponemos una barrera y decimos, no, yo no quiero esa palabra, y entonces preferimos arrancar esa palabra de la Biblia, no, Primera de Pedro por allá ni visito esa carta, no, sino que Dios está mostrando, está diciendo, allá hay algo en tu corazón que te duele, que no deja que tú te dobles. Dios visita los corazones humildes, los corazones que se someten, los corazones que se humillan, los corazones que entienden que el Señor pone que autoridades espirituales, y nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Si hay esa raíz de falta de sometimiento, significa que hay una raíz de rebeldía en nuestros corazones. Entonces las autoridades en nuestra vida van a ser tomadas en poco. No se va a tomar la autoridad, no se va a ver esa autoridad. Por consiguiente, se van a generar hijos rebeldes, hijos desobedientes, naturales y espirituales. Te van a seguir los rebeldes, te van a rodear las cabras, y tus hijos no te van a obedecer ni te van a respetar. ¿Por qué? Ahí hay un bombillo rojo que está encendido diciendo, tú no te sometes a las autoridades, tú no te sometes a tu esposo, tus hijos no te van a someter, no se van a someter a ti, ni lo espiritual ni lo natural. Más cuando tú honras, más cuando tú obedeces, más cuando tú te sometes, tú ves hijos obedientes, que ni siquiera tú luchas con que ellos obedezcan, no, sino que ellos obedecen libremente. Todo entra en el orden de Dios, en esa cobertura del orden de Dios en nuestras vidas. Empieza el orden de Dios y el Señor se encarga en ordenar todo. ¿Por qué? Porque la cabeza da cobertura y empieza a ordenarse todo cuando nos sometemos a las autoridades. Hoy, ¿qué estamos viendo? Vemos generaciones que se están levantando en la rebeldía. Generaciones que se están levantando en la incredulidad, mis amados hermanos, generaciones enteras. El mundo está bajo anarquía. Se está levantando generaciones rebeldes que no se someten a la autoridad, que no quieren someterse a la autoridad. Pero Dios quiere que tú y yo, como iglesia de Cristo, entremos bajo el sometimiento de Cristo y nos humillemos delante de Él. ¿Y cómo supero la incredulidad? Lo primero es el reconociendo el grado de enfermedad que hay en mi vida, que necesito esa sanidad. Y si hubo una fractura, tú la vas a buscar y le pides al Espíritu Santo esa ayuda. Señor, yo necesito tener esa fe primera. ¿Por qué el Señor nos asemeja a los niños? Que seamos como niños. Porque los niños todos lo creen. Los niños tú les dices, te voy a traer esto, y los niños esperan con esperanza, o sea, esperan ansiosos, esperan allí contentos porque saben que la mamá les va a traer. Los niños están allí felices. Entonces reconocemos ese grado y decimos, Señor, ¿dónde hubo la fractura? De repente idealicé algo, pedí algo y no ha llegado el tiempo del cumplimiento. Me he cansado, he caminado en las emociones y en la inmadurez y me fatigo del camino, y como de repente no veo respuesta en ciertos asuntos o no ha llegado el tiempo, empiezo a entrar en duda, empieza a flaquear la fe, empieza a ser debilitada la fe. ¿Por qué el Señor demanda tanto un pueblo maduro, un pueblo que sea consciente, un pueblo que crea que Dios es real? Porque es que Dios es real en nuestras vidas. Y a medida de que nosotros reconocemos la realidad de Dios en nosotros, nos vamos fortaleciendo en Él. Y por eso el Señor nos procesa, porque a medida de que somos procesados nos vamos dando cuenta que Él es real en tu vida. Tú no sabes que Dios es sanador hasta que tú no estás enfermo, un hijo tuyo está enfermo y Dios usa muchas cosas. Allí tú te das cuenta que Dios es real. Tú no sabes de un Dios proveedor hasta que tú no tienes nada y te llega la persona menos que tú piensas quién la envió, quién le puso en el corazón traerte un mercado. Te das cuenta que Dios es real, que mueve naciones para bendecirte.
que te viene el Señor y pone en el corazón algo y de otra nación y te envían eso. ¿Por qué? Porque Dios es real y tocó ese corazón que estaba dispuesto allí. Porque hay corazones que son tocados, pero se cierran. El Señor está buscando corazones sensibles para bendecirles, para que sean útiles a la obra de Dios. Pero muchas veces se cierran. Y cuando el Señor encuentra un corazón allí abierto, el Señor allí pone en el corazón esa semilla de generosidad para bendecir mayormente, para que venga, y eso fortalece tu fe. ¿Por qué? Porque el Señor te usa a ti también como un instrumento para fortalecerle la fe a otros. Solamente el que tiene una fe verdadera y real puede ser un transmisor de eso. Solamente. Mire, de religiosos está lleno el sistema. Tú miras y cantidad de gente religiosa, pero cuando tú ves que tienen que dar una milla extra, un paso de fe, no lo dan. No lo dan. Saben mucha Biblia, mucha palabra y conocen la Biblia al derecho y al revés, pero para dar un paso de fe se necesita tener una fe sólida. Para Abraham salir de Ur de los Caldeos se necesitaba para Dios más que a su familia, porque era sal de la tierra de tu parentela. El Señor fue específico y Él siempre va a ser específico con nosotros y nos va a hablar claramente. Entonces nosotros no podemos dejar de lado ya las excusas. No, Dios te demanda y me demanda el Señor una entrega genuina, un paso de fe. Y en ese paso de fe nos vamos a dar cuenta de cuánto es nuestra incredulidad si nosotros estamos fallando en ello. Porque el Señor siempre te va a llevar fuera de tus límites, fuera de la estrechez. Mira, da esa libra de arroz que tú tienes allí guardada. No, y mañana, y mis hijos, y mis niños. Recordemos a Elías cuando llegó ante la viuda de Sarepta. Mira dónde la llevó el Señor, aquella viuda. Y nosotros miramos y tú lees la escritura y te vas a dar cuenta, y en el libro en Primera de Reyes tú te vas a dar cuenta, y lees como si el profeta fuera un descarado, cómo le va a pedir a la viuda que tiene un niño. Eso lo miraría cualquier fariseo y diría: uy, no, qué hombre tan sinvergüenza, ese profeta, ¿por qué no sale por allá y trabaja? ¿Por qué no va y busca? ¿Por qué no esto? No, es que Dios llegó allí por medio de ese profeta y le dijo: cóseme esa harina, cóseme ese panco. Y ella le dijo: es lo último que tengo para darle a mi hijo, comer y echarnos a morir. No fueron las palabras de ella. Puedes leer. ¿Y qué le dijo él? No, házmelo y tráemelo. A veces Dios te va a llevar al límite, más límite, para que tú le creas. Da un paso al vacío, da un paso. Ve, no tengo ni 5 de dinero, no tengo nada, pero da el paso, camina. Que en el transcurso del camino vas a ver mi gloria, vas a ver mi sustento, vas a ver mi amor. Pero si tú me crees, si tú das el paso, y a medida tú caminas y tú te vas dando cuenta cuán escasa es tu fe y cuán grande es Dios, cuánto Dios quiere hacer en tu vida, cuánto Dios te quiere llevar más allá de lo evidente, más allá de lo que tú puedes tocar, porque hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que está allí, y que si tú eres un hombre y una mujer del Espíritu lo vas a sentir, vas a discernir los ambientes, vas a discernir lo que Dios quiere para tu vida, y vas a ver cómo el Señor hace, porque es que Él hace milagros. De lo imposible hace lo posible, y la palabra está llena de milagros portentosos de Dios. Y ese reconocimiento nos va a llevar a ver verdaderamente nuestra condición. ¿Qué hizo esa viuda? Creyó, le hizo la torta, se la llevó, reconoció, y Él le dijo: desde ahora no escaseará el pan ni la harina ni el aceite en tu casa.
Y todo empezó a ser sustentado. Muchas veces somos nosotros los que no queremos llevar ese pan y esa harina y dar, no, y lo mío, y mis hijos. ¿Y quién va a pensar en mí? ¿Alguien piensa en mí? Y si yo le doy esto, y el Señor te está diciendo, suéltalo, dámelo, entrégalo, que te voy a bendecir más, te voy a dar, o camina, avanza en lo que yo te digo, que yo te voy a bendecir, te voy a sustentar. Porque es que en la estrechez y en el acomodamiento todo está bien, porque el Señor le seca el arroyo a Elías. Muchas veces el Señor nos seca los arroyos, muchas veces nos saca de la comodidad para llevarnos a avanzar, a caminar. No, levántate, camina, camina. Porque muy acomodado solamente, muy acomodado en lo de uno, en lo mío, mi cuadrito, mi familia, mis hijitos, mi esposito, lo mío. Pero el Señor quiere que tú rompas tu estrechez, que tú avances. Y a muchos el Señor les ha dicho, dame esto, que yo te voy a dar más, tienes que hacerlo. Y se han quedado estrechos. Ahora el problema no es de Dios, el problema está en ¿dónde? En el corazón incrédulo. Entonces este reconocimiento, que es lo primero para superar la incredulidad, nos va a llevar a ver la condición y a valorar a Dios y a sus promesas. Es volver a vivir y renacer y madurar esa fe primera, porque recordemos que la fe es una semilla, y como semilla va a empezar a crecer y a fortalecerse, y dice que se convierte en el más grande de los árboles y da sombra a muchos, porque Dios quiere que caminemos en lo sobrenatural, y más en este tiempo, mis amados hermanos, donde la maldad se está acrecentando y donde son tiempos finales. Yo te digo que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor está preparando un pueblo, y tú y yo somos participantes de la restauración final y de prepararle un pueblo bien dispuesto a Dios, bien dispuesto, que esté ataviado de las vestiduras correctas, que no esté vestido con los harapos de la religión, no, sino que esté vestido de Cristo, que tenga una fe sólida, una fe firme, una fe verdadera, que el oro, que es la fe, dice que es más preciosa que el oro, pero es lo valioso, es la fe, lo valioso que tiene el cristiano, no sea oropel, no sea oro golfi, sino sea real, y por eso son las pruebas y las situaciones difíciles. Porque el Señor nos va procesando y nos va mostrando. Por eso nosotros tenemos que detenernos y mirar el camino por donde Dios nos ha traído. Mira ese Deuteronomio en tu vida. Esa es una manera de superar la incredulidad. Mira quién eras y ya no eres. Mira cómo la mano de Dios ha libertado tus hijos, tu casa. Mira cómo Dios te ha levantado, te ha prosperado, te ha bendecido. En un abrir y cerrar de ojos Dios hace. Dios sustenta, Dios da. Porque Él es el sustentador de su pueblo desde siempre. Lo vemos allí en Éxodo, cómo el Señor sustentó a su pueblo. Por eso tú no temas ni a las noticias, no temas a la recesión económica, no temas a muchas cosas. Sé sabio y sé entendido del tiempo que tú estás viviendo, pero no temas. Mantente en Dios, pegado de Él, sabiendo que de Él recibimos gracia sobre gracia. Entonces es necesario mirar ese Deuteronomio. Me detengo, miro quién era antes, el camino por donde Dios me ha traído, lo que me ha hecho crecer, cómo el Señor me ha ensanchado, cómo el Señor me ha hecho morar en familia, cuando de repente era uno solo o una sola, cómo el Señor me ha rodeado mi casa, cómo el Señor ha bendecido, cómo el Señor trae familia, y ahora ya el Señor empieza a añadir y empieza el Señor a suministrar su amor, su misericordia. Cómo el Señor bendice, cuánto Dios ha sustentado,
cuánto Dios ha obrado con su poder liberador en las familias, en la casa, en el corazón. Mira tu propio corazón, con lo que tú luchabas y hoy ya no luchas. Con lo que antes era un peso para tu vida y hoy ya no lo es. Mira todo lo que Dios te ha libertado, el poder liberador, la sanidad de tu corazón, la herida que antes tenías y ahora ya no la tienes. Mira la gracia de Dios, mira la misericordia de Dios, mira la bondad de Dios y vas a empezar a superar toda enfermedad de incredulidad. No mires tus decadencias, no pongas tus ojos en el punto negro de la pared blanca. Mira lo blanco, que de ese punto negro se encarga el Señor, como se encargó antes. Cuando andabas desesperado, desesperada, en desánimo, en frustraciones, en ambivalencia, sin camino, sin rumbo fijo. Cuando andabas presa de los demonios sexuales, o cuando andabas preso de demonios allí. Cómo Dios te ha liberado, cómo te ha dado las fuerzas para salir de allí, que ya no eres presa de los demonios. Cómo el Señor te ha sacado allí de oscuridad, de tristeza, de dolor. Sea agradecido de lo que Dios ha traído a tu vida, de lo que ha hecho, de cómo el Señor sustenta día tras día. Recuerda los días de la diestra del Altísimo, de su poder, de su amor, de su misericordia. Todo lo que tú has vivido, ese Deuteronomio, porque el Señor le dio a Israel ese Deuteronomio, que no se olvidasen. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel. Dice que una tierra donde verían que se iban a abrir los cielos y caería la lluvia. Y de acuerdo al corazón del pueblo sería la bendición. Porque dice la palabra, y tú miras el libro de Deuteronomio, te vas a dar cuenta, y tú lo lees, te vas a dar cuenta que era un recordar, y te acordarás y le enseñarás a tus hijos quién es Jehová, que te sostuvo en tierra de esclavitud, y enseñarás mi palabra. Por eso tenemos que tener sumo cuidado de lo que tú estás sembrando en tus hijos. Que no te vean desesperada, toda desajustada, amargada, gritando, desagradecida, porque vas a crear hijos amargados y después no van a querer nada de Dios. No van a querer nada de Dios. Se van a burlar de ti en la cara. ¿Qué Dios me hablas tú? ¿Qué Dios me hablas tú? ¿Cuál Dios? Mire, yo cómo la veo a usted. ¿Cuál Dios? Porque no hemos testificado de Cristo como debemos testificarlo. Pero ahora llega el tiempo donde nosotros honremos a Dios y testifiquemos de un Dios vivo y verdadero, que es real en mi vida, que lo vean. Si hay algo que Dios envía, lluvia, bendición, no, esto lo trajo Dios, el Señor. Mira Dios cómo te cuida, mira Dios ccómo te guarda, mira Dios cómo te bendice. Mira Dios cómo te ama. Ahora pasábamos el cumpleaños de mi hija y mi hija llena de gozo le decía al Señor, me decía, madre, gracias. Le dije, mami, es el amor de Dios en tu vida. Todo esto, mira, todo esto es cuánto te ama, papá, cuánto te ama tu Dios, cuánto te ama. Y se le llenaban los ojos de la gracia, Señor, ya le diste gracias a Dios, porque es el amor de Dios para ti, gracias. Es el amor de Dios. Desde tu infancia te ha guardado, te ha protegido, te ha cuidado, te ha dado unos padres, te ha rodeado de una familia de hermanos que te aman. Mira la generosidad de Dios para con tu vida. Dale gracias al Señor. Llevarla a Dios, llevar nuestros hijos a Dios siempre, cuando se sientan felices, cuando estén allí. ¿Por qué? Porque en la angustia lo van a ver y lo van a reconocer. Porque a ellos se les va a levantar en su corazón, Dios me ama. Dios movió naciones, mostró el Señor, mira cuánto me cuida, mira cuánto me guarda, mira cómo hace el Señor. Porque Dios es fiel, es muy fiel, mis amados hermanos. Y Él nos va sanando de toda incredulidad y entonces tú vas avanzando. Mira, yo te digo que hay niveles de fe que no hemos experimentado, no los hemos experimentado.
Hay una fe que está creciendo. Pero yo te digo, la fe de los apóstoles, esa fe donde ellos transmitían vida, donde llegaban, donde esos hombres sabían y habían caminado, mira, no les importaba ni entregar su vida. Porque a medida de que nosotros vamos creciendo en la fe, nos vamos desprendiendo de este mundo, porque es que la fe es eterna, es sobrenatural. Mas la incredulidad es de aquí, es pecaminosa, es pecado delante de Dios, es pecado. Y quiero llevarte aquí al Salmo 77. Y este salmo fue escrito por Asaf. Sabemos que los salmos fueron escritos, unos por Moisés, otros por David y por Asaf, que era un adorador, uno de los músicos principales. Dice la palabra: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehúsa consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Mira, me quejaba y desmayaba entonces mi espíritu. ¿Es lo que trae la queja? ¿Qué trae la queja? Desánimo. Entonces, basta ya de la queja. Dios no quiere un pueblo que se queje. Dios no quiere un pueblo que, ay, es que este poquitín que yo recibo, ay, el mínimo, eso a mí me pensionaron con el mínimo, eso es lo mínimo. Ay, no, es que se viera. ¿No sabes cuántos estarían felices con esa pensión que tú tienes? No saben cuántos con ese sustento que tú tienes, con la salud que tú tienes. Pero siempre la queja, hay que quitar esa queja de nuestra vida. ¿Qué almorzaste? Un arroz y un huevo y lenteja, siempre lenteja. Gloria a Dios por la lenteja. Porque la lenteja tiene nutrientes, hermanos amados. Yo crié mis hijos con lenteja. En la mañana, en la tarde aprendí a hacer hasta tortillas con lenteja. El Señor me sustentaba con la lenteja y son fuertes, sanos, son fuertes gracias al Dios de los cielos y con bienestarina. Bendito sea Dios por la bienestarina, que aquí en Colombia, para los que están en otras naciones, es un alimento que da el gobierno para los niños, pero tiene un requerimiento para subir defensas muy grande. Y Dios me bendijo en ese tiempo bastante bienestarina para mí. Y a ellos les gusta, es la hora que les gusta mucho. Porque es así. La bienestarina nutría. Y Dios siempre nos va a traer ese sustento, esa nutrición. Él sabe cómo nos levanta y cómo le da sustento a nuestros hijos. Por eso tenemos que ser agradecidos, dejar toda queja, porque ¿qué hace la queja? La queja trae desánimo. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y entonces desmayaba mi espíritu. No nos quejemos por nada. Démosle gloria a Dios por todo. Dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio. Mira, empezó a recordar los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. O sea que tenía una comunión como bien avivada en otro tiempo. La tenía. Y nosotros podemos empezar bien y empezamos después a aflojar. Y hay momentos donde una aridez y tú aflojas y ya no quieres ni orar. No le eches la culpa a nadie. No es que esa es la iglesia. No es que ese es el pastor. No, la pastor. No, en esa iglesia como que no se siente el Espíritu. ¿Cómo? Si tiene la Biblia empolvada, usted no lee la Biblia, usted se la pasa mirando solamente las redes, llenándose de cosas que la van a hacer es que una mujer o un hombre carnal, alimentando la carne, perezoso, así es.
Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Espíritu y amar la diligencia con prontitud. Y se consideraba y miraba y me acordaba de cuando cantaba de noche, cuando meditaba en mi corazón, cuando tenía esos tiempos de intimidad. No hay que descuidar los tiempos de intimidad con Dios. Y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicios? Dice, ha cesado para siempre su misericordia. ¿Cómo empezó a dudar? Mire cómo empieza a dudar. ¿Se ha acabado perpetuamente las promesas? ¿Ha olvidado acaso Dios de tener misericordia? ¿Se ha olvidado de sus piedades? Mira, ¿quién empezó a descuidarse? Asaf. Empezó a dejar que lo gobernaran las emociones, los sentimientos. Se olvidó Dios. ¿Cuántas veces hemos entrado en esas dudas? Se olvidó Dios de mí, se olvidó. Esa falta de credibilidad va a pasar allí, va a factura y va a traer consecuencias. Y es que a veces nosotros entramos en esos desánimos y no nos vamos a quedar callados, sino que vamos a empezar a quejarnos y a contaminar el esposito, a contaminar al hijito, a contaminar al que se me acerque. Ay, no. Y con ese y echa la culpa a los demás, pero no se mira a sí mismo. Que he dejado la comunión, que he dejado la intimidad con Dios, que prefiero pasar con gente mundana que con mis hermanas en Cristo, que con gente que me llene de fe, que me inyecte la fe. Me la paso con gallinas y no con águilas. Y empiezo a abrir la boca. Y me contamino. Y también contamino a los demás de mi desánimo. Porque si hay algo vital es con quién tú te acompañas. De quién tú recibes. A quién tú escuchas. Si escuchas mensajes de Dios o mensajes emocionales, emotivos. A veces hay gente, y mire, yo te digo algo, que hay gente que se alimenta con 3 segundos de TikTok y cree que ya hizo su devocional. Y cree que ya tiene intimidad con Dios porque ve un reel, porque ve rápido un post o lee algún mensajito y ya dice, ya cumplí, yo ya estoy bien. ¿Estás bien? Estás bien mal. Porque no tienes una intimidad con Dios. Cerrada la puerta tras sí, dice la palabra. Clama al Dios que te escucha. Derrama tu corazón, bótate al piso, en la cama, donde estés. O si tú estás en la cocina ahí llorando, cocinando, pero clamándole, papá, acá estoy. Señor, mira esto, mira aquello, y te va a mandar a la palabra. El Señor siempre nos manda la palabra y va a traer ese mensaje y tú te vas a sentar y vas a coger papel y lápiz y vas a llenar cuadernos y vas a empezar a estudiar la palabra. Pero para eso hay que pagar un precio. Hay gente que quiere ser ungida y quiere ser usada por Dios, pero no quiere pagar el precio. Yo me río de eso. ¿Sabe por qué, mi amado hermano, mi hermana? Porque esa gente ahí queda. Y me causa a mí al mismo tiempo una confrontación y tristeza de ver personas que quieren lo que Dios le ha dado a otras, pero no quieren pagar el precio de lo que otras han pagado. No quieren ser ungidos como otros, como otras, quieren recibir de Dios, pero no se quieren ni someter. Quieren inmediatamente ya saber y ser ungido, porque yo te digo una cosa, tú puedes saber vivir y conocerte la Biblia al derecho y al revés, pero la unción, el poder de Dios lo deposita en vasos quebrantados, en vasos partidos quebrantados, donde no hay orgullo, donde no hay altivez, donde hay humildad, donde no hay rebeldía, porque cuando el Señor enviaba a entrar a los sacerdotes al lugar santísimo, tenían que entrar solamente el sacerdote que Dios llamara, el sumo sacerdote que Dios llamara. No todos podían entrar. No todos los levitas, no cualquiera entraba y quedaba muerto. Era el que Dios llamaba, o sea que es el que Dios toma. Eso no es de nosotros.
Entonces nosotros tenemos es que mirar a Dios, buscar a Dios, y si es el precio que toca pagar, pagarlo. Pagar el precio de orar, pagar el precio de entrar a la presencia de Dios. Queremos vigilar ni siquiera 3 horas, pero si queremos tener el micrófono o predicar a multitudes, no. Y dice la palabra aquí, él quejándose, toda una queja, todo se ha olvidado Dios, se ha acabado, se ha cerrado, se han acabado las piedades. Y en el 10 da en el blanco. En el versículo 10, enfermedad mía es esta. Se dio cuenta que ni Dios se había olvidado, ni él era el culpable, sino que en él, en su corazón, estaba enfermo. Enfermedad mía es esta. Que se estaba quejando, que era un desagradecido. Mucho pueblo de Dios amargado en este tiempo, mis amados hermanos. Frustrado, cristianos frustrados, cuando nosotros tenemos que estar llenos de gozo, porque viene la salvación nuestra, porque es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero a veces es una tortura el conectarnos, el ir a la iglesia, el buscar de Dios, se nos convierte en una tortura. Se nos convierte en una tortura el orar, en un cansancio el entrar en la presencia de Dios. Pero donde te luzcas, donde te llamen, donde te honren, entonces tú sí corres, porque es que me van a levantar a mí el ego. Pero donde estás anónimo, donde nadie te ve, donde no recibes gloria de hombre, allí no quieres estar. Allí no quieres estar. Y es que, hermanos, yo les digo algo, la mayor honra es servirle a Dios. El ser llamado por Dios y el estar en el anonimato, el Señor te levanta de allá de los secretos. Y a muchos el Señor honra en público de lo que han orado en secreto. De lo que han orado en secreto. Mira, el Señor nos llevó hace poco al Dobio y sentía de Dios una palabra que el Señor le dio a un pastor ahí en el Dobio, de cosas que él oraba en el secreto. Y Dios vino a hablarle a su corazón de lo que él oraba en el secreto. ¿Por qué? Porque Dios lo mueve a uno desde kilómetros de distancia para ir a darle una palabra a algo. Y hace como 2 semanas tenía un sueño donde estaba ministrando muchas personas, y en esas personas había una vida que Dios le traía una palabra y le decía: lo que tú has hecho en los secretos, yo vengo a recompensarte en público. Y es el tiempo de los anónimos, es el tiempo de lo que tú haces en el secreto, donde nadie te ve. Donde nadie te ve, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ungir, Dios te va a prosperar. Pero tú créele a Dios, créele al Señor, ámalo de Dios, búscalo de Dios. ¿Tú crees que Dios no te ve a ti orando en el secreto? ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de lo que Él ha tomado, de lo que Él ha hecho? No se olvida, no se olvida. Y aquí Asaf se dio cuenta, dijo: enfermedad mía es esta, no es culpa de Dios. Tengo que dejarme de quejar. Que la queja trae incredulidad, trae duda, y de paso contaminas. Si tú te quejas, contaminas a los demás. Porque la queja trae en sí un descontento. Y vemos que cuando el pueblo de Israel se quejó en sus tiendas, porque es que no lo hacemos públicamente. Tú eres la persona, o tú, qué sé yo, te estás quejando de repente de la situación que tú estás viviendo, o del ministerio, o de muchas cosas, y tú no lo haces públicamente con la persona que debes de ir. Siempre se busca a la gente de repente que te escuche. ¿Para qué? Para llegar allí y contaminar. Y que te sobe en la carne, así es. Y eso va a traer un daño. Y dice en el 10, enfermedad mía es esta, traeré. ¿Qué empezó a hacer él? Traeré pues a mi memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de sus obras. Sí, haré memoria de todas sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos.
no de lo mío, no de mi descontento, no de mi frustración, de lo que está lleno el corazón. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda lo que Dios ha hecho con tu casa. Recuerda las batallas que tú has ganado y las que vienen para ganar. Sé valiente, sé esforzado. Levántate y pelea las batallas con autoridad de Dios. Y ahí dice, oh Dios, santo es tu camino. Y Dios es grande como nuestro Dios. Cambió el chip. ¿Viste? Es cambiar el chip. Es decir, es mi enfermedad, soy un incrédulo, soy una incrédula, soy un desagradecido, una desagradecida. Entonces empiezo a superar esa enfermedad, empieza a venir a mi vida una sanidad. Y ahí sí soy un vaso para ser usado. De resto no. De resto podrás pasar tú 2 versículos, podrás hacer un mini devocional, podrás hacer muchas cosas, pero que efectivo, que tú transformes corazones, que la palabra entre a un corazón y transforme, diga, desde ahí sea un antes y un después. Eso solamente lo hace gente quebrantada y gente que tenga a Dios. Que donde mande la palabra sea semilla y crezca, yo te digo que tiene que haber un respaldo de Dios. Y dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Empezó a acordarse de todo, mis amados hermanos. A los hijos de Jacob y de José. Te vieron en las aguas, oh Dios. Te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Empezó a ver la grandeza de Dios. Salió de lo suyo, salió de su estancamiento, salió de lo suyo. Salió de lo suyo, de la crítica, del señalamiento. Y es que no me ponen, y es que no hacen, y es que no mire, y es que no aquello, y es que mire, y es que aquello. Y es que como que solamente no hay como una rosca, es que esto, es que aquello, es que solo familia, es que las conversaciones están en el ambiente. Y el que tiene discernimiento toma las conversaciones y las escucha en su espíritu. Pero, ¿qué pasa? Que la enfermedad está en el corazón. En el corazón. Porque es que si hay vida quebrantada, y hay un fruto, de ahí Dios te va a levantar. Va a decir, ahí hay un vaso vacío, listo para ser ungido. Un vaso sometido, un vaso quebrantado. Un vaso que se deja moldear. Que los que ya creen que tienen la forma y están endurecidos, sin maleabilidad. Eso es un atributo de la materia, la maleabilidad, que se deja formar. Es necesario que nosotros seamos maleables para el Señor. Que nosotros dejemos que Él nos moldee y nos llene Él, no nosotros. Dice, y empezó a reconocer tu voz de trueno, estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas, en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron allí. Escondidas condujiste a tu pueblo como ovejas de la mano de Moisés y de Aarón. Empezó a reconocer. Porque si hay algo que nosotros tenemos que reconocer es la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. El actuar poderoso de Dios. Y cuando tú miras ese actuar y te sometes a Dios y entras en la presencia de Dios. Y no te rebelas, sino que te sometes. Porque muchos sacan conjetura. ¿Para qué? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué conectarme tanto? Mejor me voy a hablar. Mejor me voy a otro lado. Mejor me voy a hacer esto. Mejor escucho esto. Mejor hago esto. Estás dejando la posición de asignación que Dios te ha puesto.
Estás dejando de estar allí donde Dios te ha puesto y donde Dios te va a ungir, te va a dar y te va a alimentar y te va a levantar y te está restaurando. Y entonces se está revelando. No, pero es que Dios está en toda parte. No, pero es que yo escucho a todos y de todos me hago un sancocho. Resulto ya escuchando es creciendo en gracia sin darme cuenta. Escucho salvo, siempre salvo y ya el pecado no existe, eso, el infierno no existe. ¿Para qué? ¿Para qué matarte tanto? Ya todo Cristo lo hizo, eso ya. ¿Para qué renunciar a esto? No. ¿Cuánta doctrina hereje en este tiempo? ¿Cuánto profeta hereje lleno de adivinación? Lleno de adivinación. Escriba el nombre ahí, escriba un número y le adivinan el número. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios? La profecía de Dios que corrige, que exhorta, que hace volver al camino. Por escribir el nombre o que me digan que el primo o que vivo en una casa azul con techo amarillo. ¿Qué tiene que ver eso con la corrección del Padre? Con lo que trae corrección a mi vida, corrección a mi vida. Que tu mamá está enferma, que se tome de las medicinas, que esto, que aquello. Dile a tu mamá que yo la he visto llorar, que la he visto. ¿Eso qué es? Y todos descrestados y todos mirando al profeta. Cuando viene una mezcla y no saben discernir, y a todo le dicen amén. Profeta de Dios, y tú lo miras desde el Antiguo Testamento hasta el final que se cierra este libro del Apocalipsis, el capítulo 3, tú miras la corrección y el espíritu de la profecía que es Cristo. Le habla a las iglesias y les dice, has hecho esto, has hecho lo otro, pero tengo contra ti que has dejado esto. Vuelve, haz tus primeras obras. ¿Qué hace? Lo corrige, lo mete en el camino, le endereza el paso. Inmediatamente, esa es la profecía de Dios. Aprende a reconocer. Y otras son los buenos deseos, profetas, pilas con eso. Tú puedes bendecir, mira, yo, Cristina Benavides, deseo que Dios te dé una casa. Deseo que Dios te bendiga, pero ya ponerme a decir, Dios te sana a ti y después te lleva al Señor. ¿Y cómo queda el cuento? ¿Cómo queda? Si yo profeticé que te sanaba y el Señor te lleva. ¿Dónde queda lo de Dios? Es la murmuración. Uy, ay, mire, Dios no le cumple al pobrecita. Ay, Dios se olvidó. Ay, se la llevó el Señor. No. Dios desde un principio le habla a la familia. Ordenen porque Dios se la va a llevar. Dios se va a llevar a la hermana, Dios va a partir. Escuchen, no dejen de escuchar, no le hablen a uno, no le digan. Pero el Señor ya llegó el tiempo donde Él se la va a llevar. Dios avisa, Dios muestra. Pero no nos ponemos a inventar lo que no es, porque fallamos contra Dios. No son los buenos deseos. Y todo eso se habla en la escuela de profetas. Pero forma parte de lo que nosotros tenemos que mirar y separar en nuestros corazones y saber, discernir lo que Dios quiere. Y aquí Asaf glorificó el nombre de Dios y terminó ya con el chip completamente puesto donde es. Y nosotros necesitamos que Dios nos dé ese nuevo comienzo en la fe. Y si tú ves que tú flaqueas en la fe, que hoy estás y mañana no estás, y hoy estás triste y mañana estás contento, y mañana estás feliz y vas para la iglesia feliz. Estoy feliz, pero dentro de 8 días me quiero ir para allá, quiero enterrarme por allá debajo de la cama y ponerle seguro, pasar 3 pasadores, que nadie me visite, que nadie me hable, que nadie me mire. Hay fluctuación y tenemos que pedirle al Señor esa madurez, esa sanidad, así como lo hizo acá Asaf. Enfermedad mía es esta. ¿De quién es la enfermedad?
nuestra. Entonces, en este reconocimiento vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo supero la incredulidad? Reconociendo mi grado de enfermedad. Porque todo es por grados y por niveles. Todo es por grados y por niveles. Entonces, que el Espíritu Santo te muestre y que tú le pidas, Señor, saca toda incredulidad dañina, saca toda incredulidad, todo desagradecimiento de mi corazón, todo lo que, Señor, me lleva a la fluctuación, todo doble ánimo. Yo le oro al Espíritu Santo en este momento. Espíritu de Dios, toca los corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena las vidas, Señor. Tú has hablado, Señor, y nos has dado esta serie hermosa, Señor. Queremos atesorarla. Yo la primera, mi Dios, mi Señor. Oh, Señor, Dios mío, quiero creer más y más y que nos lleves a esos niveles espirituales mayores, Señor, mayores. Esos niveles espirituales, Señor. Que se cierre toda voz a la incredulidad, todo lo que, Dios mío, lleve a la apariencia, a la incredulidad, al doble ánimo. Haznos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que te creen, hombres y mujeres que no murmuran, que no, oh Señor Dios mío, que no tienen quejas. Saca la queja de nuestra boca, saca la queja, saca la duda, saca, Dios mío, la tristeza, la depresión, la apatía, Señor Dios mío, hacia lo tuyo. Y llévanos, Señor, a ser ese pueblo más unido, que más se entrega, que más, Señor, en diligencia, hacer las cosas prontamente, con diligencia, con prontitud, Señor. A lo que tú nos digas, hacerlo pronto, Señor. Dios mío, Padre bueno, Padre misericordioso, Dios. Danos de ti, Señor. Sana nuestra enfermedad. Sana, sea la que sea incredulidad, sea desánimo, sea la enfermedad que sea, Dios mío, que tu pueblo sea sano. En el nombre poderoso de Jesús. Diligencia para trabajar en la obra, diligencia, prontitud, Señor Dios mío, firmeza, porque tú quieres un pueblo firme, Señor, un pueblo dispuesto, un pueblo avivado, un pueblo que te cree, un pueblo, Señor Dios mío, que se consolida y avanza en lo tuyo. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Yo te pido que bendigas a mis amados hermanos y hermanas que se conectan y que puedan, Señor Dios mío, recibir, Señor, esa fuerza tuya, ese valor tuyo, esa fe tuya y esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.